medidas bivariantes, regresión y correlación lineal simple. Para nuevamente mis observaciones que son importantes, el horario de atención, martes y jueves de 4 a 6 p.m. por Teams. Para los aportes, descripción de la información, usar la plantilla 4. Yo creo que aquí sí es bastante importante que utilicen la plantilla. El grupo estadística Azucena Gil 1604 se usa también para aclaración de dudas e inquietudes. No se puede usar Skype, hay que usar el chat de Teams para cualquier inquietud que ustedes tengan de manera individual. Es fundamental que en campus, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS. Eso es muy importante. Y luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia de la plataforma. El paso 4 tiene un valor de 120 puntos y la fecha de cierre es el 26 de noviembre, que es de este martes que viene, en 8 días. Ya debemos haber avanzado un tanto o bastantico en el desarrollo del trabajo. ¿Por qué yo hago los IPAs en este momento? Porque en este momento ya tengo muchas cosas que he visto en los foros y que puedo reforzar y ayudar a que ustedes lo entiendan mejor. Por eso no los hago tan iniciando, porque todavía no tengo el conocimiento de las cosas en las que ustedes tienen dudas y no les puedo ayudar. Entonces, por eso es que yo los hago para este momento. Vamos a seguir utilizando variables cuantitativas discretas y continuas. Aún hay personas que se están equivocando en cuáles son las variables discretas y cuáles son las variables continuas de nuestra base de datos, que se llama caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en 315 mujeres gestantes de la localidad de Chapinero, Bogotá. Así se llama. Hemos trabajado desde el paso de 2 con ella y todo el tiempo vamos a trabajar con ella. No vamos a cambiar de base de datos. Las variables cuantitativas discretas son número de hijos nacidos, estrato socioeconómico, número de personas en el hogar, cuántas veces ha dejado de comer por falta de dinero, cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses, cuántas veces ha consumido durante el último mes y el hogar familiar. Y las variables cuantitativas continuas están la edad, el puntaje SISBEN, las semanas de gestación, el peso de la madre en kilogramos y la altura de la madre en centímetros. Entonces, esto hay que tenerlo presente todo el tiempo. Aquí vamos a trabajar solamente con variables cuantitativas, discretas y continuas, de ambas, no con otro tipo de variables. Por favor, hay que tener eso bien clarito para que cuando yo seleccione no tome variables equivocadas. Entonces, vamos a hablar de lo que son las variables, las medidas bivariantes. Bi viene de 2, ¿no? 2 variables. Se estudiará el comportamiento de 2 variables. Se le llaman distribuciones bivariantes, con el fin de determinar si existe alguna relación entre las variables, que bien pudieran ser ambas cuantitativas discretas o continuas, o también una de ellas discreta y la otra continua, pero deben ser variables cuantitativas. Yo puedo tomar discretas, puedo tomar continuas o puedo tomar una discreta y una continua, pero que sean cuantitativas. Las medidas bivariantes permiten relacionar 2 o más variables con el propósito de determinar la relación que existen entre ellas. Para llevar a cabo este análisis de relación entre variables son necesarias la regresión y la correlación, que son los 2 temas que vamos a trabajar. Regresión y correlación. ¿Qué es regresión? La regresión siempre da lugar a una ecuación matemática que permite describir la relación entre 2 o más variables cuantitativas. Entonces, cuando yo les digo la regresión lineal, estoy haciendo mención a eso, a la ecuación matemática
que permite describir la relación entre las dos variables y que me Estoy va a aquí permitir, escuchando lo de estadística, pero estoy haciendo otro trabajo. por favor, apague el micrófono. Vuelvo a retomar. La regresión da lugar a una ecuación matemática que permite describir la relación entre dos o más variables cuantitativas. Por favor, cuantitativas. La palabra regresión la utilizamos para significar la estimación de una variable en función de otro valor conocido, correspondiente a la otra variable. Y la correlación mide la relación de cercanía entre dos o más variables cuantitativas. ¿Qué tan cerca están? ¿Qué tan relacionada está una con la otra? Eso lo mide la correlación. La regresión me permite decir qué tipo de ecuación matemática es la que voy a manejar. Nosotros aquí vamos a trabajar solamente la ecuación de la línea recta. No vamos a trabajar otro tipo de ecuaciones, porque también podrían ser alguna curva, ¿cierto? Una parábola y otro tipo de curva cualquiera, pero aquí no vamos a manejar ese tipo de curvas. Solamente vamos a trabajar con líneas rectas. Diagrama de dispersión. Una distribución bidimensional o bivariante puede representarse gráficamente en un plano cartesiano, ubicando en el eje horizontal, que también se llama abscisa, los valores de la primera variable. La primera variable se denomina X y siempre la X nosotros vamos a tomarla, o siempre en matemáticas se toma como la variable independiente, X. Y en el eje vertical u ordenada, también recibe el nombre de ordenada, los valores de la segunda variable. En este caso se llama Y, ¿cierto? Y va a ser la variable dependiente. Y va a ser la variable dependiente, X va a ser la variable independiente. En el eje horizontal va X, en el eje vertical va Y. De manera pues que se grafican tantas parejas ordenadas como observaciones hayan de las dos variables. A este conjunto de puntos o nube de puntos es lo que se le denomina diagrama de dispersión, dado que los puntos se ubican de forma dispersa en el plano cartesiano. Ese es un conjunto de puntos, una nube de puntos, pero cada uno de esos punticos va a corresponder a una pareja ordenada que va a tener un valor en X y un valor en Y. Eso es lo que me está queriendo decir la información que acabo de leer. Diagrama de dispersión. Seguimos con el diagrama de dispersión. En muchos casos, el solo diagrama de dispersión indica una tendencia de agrupación de los puntos, que puede ser lineal, hacia arriba o hacia abajo, exponencial, curvilínea o poligonal. Aquí yo les decía que solamente vamos a trabajar con líneas rectas. Va a ser lineal, o hacia arriba o hacia abajo. Parte del análisis estadístico que hace el investigador es determinar cuál es la mejor línea o curva que representa a ese conjunto de datos. El mejor ajuste se hace cuando se elabora bien la gráfica, se conoce la distribución y se va adquiriendo experiencia en el cálculo y determinación. En el paso 4 solo vamos a trabajar con diagramas de dispersión lineales. Y pues nosotros no vamos a hacer cálculos, ¿no? Ni vamos a utilizar fórmulas. Solamente o se va a trabajar en Excel o se va a trabajar en Infostat y pues internamente estos programas realizan toda la parte de las ecuaciones y nosotros solamente de las fórmulas y nosotros solamente obtenemos ya la ecuación dada, que es la que necesitamos para poder trabajar. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones dentro de las medidas bivariantes? Esto lo debemos tener, lo que yo estoy mostrando en este momento lo debemos tener supremamente en cuenta. Digamos que es lo que vamos a manejar todo el tiempo para el ejercicio, para la actividad 3, para la actividad 4 y para la actividad 5. Entonces vamos a hablar de un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático?
Es una estructura matemática que define el comportamiento de los datos. Aquí solamente vamos a manejar modelos matemáticos correspondientes a la ecuación de una línea recta. Va a estar en términos de X y de Y. Entonces, ese es el modelo matemático. Coeficiente de determinación que se llama R elevado a la 2. Esa es la notación, ¿no? Entonces, ese está dada junto con el modelo matemático en porcentaje, indica si el modelo matemático es confiable o no. Esto es muy importante porque aquí se están equivocando muchísimo en esto. A él nos preguntan siempre cuál es el modelo matemático y si es confiable. Para poder yo determinar si es confiable, ¿qué es lo que debo hacer? A ese coeficiente de determinación que ya he calculado, lo debo convertir en porcentaje multiplicándolo por 100, ¿cierto? Y eso me va a dar un valor porcentual. Ese valor porcentual es el que me va a indicar el grado de confiabilidad que tiene esa ecuación de la línea recta, que es la que encontramos, o el modelo matemático, o la recta de mejor ajuste, también se llama cuando se trabaja con el simulador, habla de la recta de mejor ajuste. Entonces, el coeficiente de determinación me va a permitir encontrar el grado de confiabilidad que tiene ese modelo. Entonces, para tener eso muy en cuenta, porque eso es importantísimo. Coeficiente de correlación, pues, se denota por la letra R, es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Es decir, si a mí me dan el coeficiente de determinación, yo le hallo la raíz cuadrada a ese coeficiente y obtengo el coeficiente de correlación. Entonces, para tener en cuenta, si a mí me dan el coeficiente de correlación, entonces, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado para obtener el coeficiente de determinación. Son las dos cosas que debo tener bien presente para poder desarrollar los ejercicios. El grado de relación entre las variables. Este se define teniendo como guía el valor del coeficiente de correlación y la tabla de Pearson, que no la están utilizando. En esta parte están fallando mucho. Ustedes dicen que la relación entre las variables es muy fuerte. ¿De dónde deducen que es fuerte? No, hay que tomar ese coeficiente de correlación que obtenemos y ir a la tabla de Pearson, que es esta, que ya en algunos foros a los estudiantes que le he visto que no lo están trabajando bien, se la he colocado allá en el foro. Y en esa tabla de Pearson ustedes cogen ese coeficiente de correlación y lo ubican dentro de uno de estos intervalos. Entonces, al ubicarlo dentro de esos intervalos, van a mirar aquí que le están diciendo, por ejemplo, si el coeficiente, el número que me da está entre 0,80 y 0,90, entonces yo qué puedo decir, que la correlación es aceptable. ¿Sí? Si está entre 0,90 y 1, ¿qué puedo decir? Que la correlación es excelente, o la relación entre las variables es excelente. Si es exactamente igual a 1, ¿qué puedo decir? Que la correlación es perfecta. Pero si está entre 0 y 0,30, ¿qué puede decir? Que no hay correlación. Así como puede haber, también puede que no haya. Pero tenemos que tomar algo como argumento fundamental para poder indicar qué tipo de relación o de correlación hay entre las variables. No es asumir, eso lo debemos hacer con base en esta tabla que se llama la tabla de Pearson. Entonces, para que tengan presente eso, porque pues dentro de lo que ustedes escriben, yo veo que dicen que es que la relación es fuerte. Entonces yo les pregunto, ¿por qué es fuerte? ¿De dónde dedujeron que era fuerte? Entonces, para hacer esa deducción, deben utilizar esta tabla. Entonces, siempre que uno vaya a establecer la correlación o la relación entre las variables, debe tomar el coeficiente de correlación y la tabla de Pearson, y con ellos es que yo digo o escribo que es fuerte o que es aceptable o que es excelente o que es mínima o que es regular o que no hay. Es tener en cuenta esta tablita. Regresión lineal simple. La regresión examina la relación entre dos variables, restringiendo una de ellas respecto a la otra.
con el objeto de estudiar las variaciones de la primera cuando la otra permanece constante. La regresión es un método que se emplea para pronosticar o predecir el valor de una variable en función de los valores dados de la otra o de las otras, cuando se trabajan más de dos variables, como en el caso de cuando hablamos de regresión lineal múltiple, que es lo que vamos a tratar en el otro CIPAS, que es muy importante que quienes no han logrado trabajar bien esa partecita, también asistan o vean la grabación, porque pues ahí lo vamos a hacer tanto en Excel como en Infostat. Y recuerden que eso el director de curso se lo dejó para que ustedes lo consultaran. Entonces es importante para que vean cómo es que hay que hacer. Se trata pues de una dependencia funcional entre las variables. Cuando se trata de dos variables, una, la x, será la variable independiente, mientras que la otra, la y, será la variable dependiente. Se habla así de una regresión de y sobre o en función de x. Cuando se considera después de una inspección de la gráfica de dispersión que una línea recta es la mejor curva que se ajusta al conjunto de puntos, se procede entonces a emplear el método de la regresión lineal simple. La ecuación de la recta estimada está dada por, esto se lo doy como información para que sepan de dónde sale, y igual a m por x más b. ¿Qué es m? M es la pendiente de una línea recta. ¿Qué b? B es el intercepto de la variable y, o sea, con relación a la variable y. Entonces, x es la variable independiente y y es la variable dependiente, que es la que nosotros vamos a predecir con base en el valor que se obtenga de la variable independiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Para calcular la pendiente yo debo tener dos puntos. Esto es, pronto en el bachillerato tuvieron que haberlo visto en algún momento. Entonces, sabe que un punto está formado por x1 y y1. O sea, una coordenada en x y otra en y. Y otros dos puntos, x2, y2, una coordenada en x y la otra en y. Entonces, la pendiente va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta es la fórmula para calcular la pendiente de esta línea que yo tengo acá. Y a ustedes, pues ya ve que en Infostat o en Excel ya les dan la ecuación. Lo que tienen que mirar es, por ejemplo, la pendiente. ¿Qué pasa si la pendiente es positiva? ¿Qué pasa si la pendiente es negativa? Entonces, si la pendiente es positiva, ¿qué va a pasar? Que va a haber una correlación positiva. Entonces, a medida que una variable aumenta, la otra va a aumentar, y si una disminuye, la otra va a disminuir. ¿Qué pasa si este valor me da negativo? O sea, que acompaña a la x, que va a ser negativa, ¿cierto? La correlación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Entonces, yo, a través de la ecuación que nos dan o que obtenemos allá, tanto en Excel como en Infostat, yo puedo determinar qué tipo de asociación hay entre las variables. Si es una asociación positiva, si es una asociación negativa, y qué implica esa asociación positiva. Que si una aumenta, la variable que sea con la que estemos trabajando, la otra también va a aumentar, y si una disminuye, la otra va a disminuir. ¿Qué es negativa? Que si una aumenta, la otra disminuye, si una disminuye, la otra aumenta. Eso hay que tenerlo bien presente, y eso me lo permite determinar nomás observando la ecuación de esa línea recta que vamos a obtener ahí. Entonces, por eso es importante manejar ese concepto. Correlación. La correlación entre dos variables busca determinar el grado de relación que existe entre las dos. Ella se calcula con los coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación son números que varían entre +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación que hay entre las variables. Si es 0, indica que no existe relación alguna.
Y los extremos, más 1 y menos 1, indican una correlación perfecta positiva si es más 1, negativa si es menos 1, respectivamente. Se dice que existe una correlación lineal positiva entre dos variables si al aumentar o disminuir los valores de la variable independiente aumentan o disminuyen los valores de la variable dependiente. En un gráfico de dispersión, la nube de puntos tiene forma ascendente y por tanto la recta que se ajusta tendrá una pendiente positiva, lo que yo les acababa de decir. ¿Sí? Entonces, si la pendiente es positiva, nosotros ya sabemos que tenía una correlación lineal positiva y que además de eso, la nube de puntos va a tener una forma ascendente. Esas son tres cositas que hay que tener presentes. En cambio, cuando al aumentar los valores de la variable independiente disminuyen los valores de la variable dependiente o viceversa, se dice que la correlación lineal es negativa. En este caso, la nube de puntos descenderá de izquierda a derecha y la pendiente de la recta ajustada será negativa. O sea que yo mirando la pendiente, o sea, el valor que acompaña a la X, yo puedo también determinar si la correlación es negativa, si la correlación es positiva. Y poder decir lo que hay que escribir ahí en ese caso, porque pues algunos me están diciendo correlación o relación, asociación entre las variables positivas, pero no explican qué es ser positivo. Es que significa ser positivo, que si al aumentar o disminuir los valores de la variable independiente aumentan o disminuyen los de la variable dependiente, entonces hablamos de que es positiva. Nosotros hablamos de variable independiente aquí, variable dependiente, pues que no estamos nombrando ninguna en especial, pero naturalmente que en las actividades ustedes ya saben cuál es su variable independiente, cuál es su variable dependiente, y ya le pueden dar un nombre a esas variables para poder hacer la relación entre ellas, para que lo tengan presente, porque eso es otra cosa que ya he observado en los escritos de muchos de ustedes, pues hay que tener presente eso. Bueno, aquí ya vamos a hacer un ejercicio práctico, pero antes de hacer ese ejercicio práctico, que lo vamos a hacer en las dos cosas, en Infostat y lo vamos a hacer en Excel, para que ustedes vean cómo se hace, que las respuestas pues deben estar muy similares. De pronto en Infostat aproximan un poco más que en Excel, pero las respuestas en resumidas cuentas son muy similares. Entonces vamos a mirar una cosita por acá. Vamos a mirar la plantilla, porque es que la plantilla aquí sí les va a servir muchísimo, porque ahí les dice exactamente qué es lo que deben ustedes hacer. Lo primero es definición de conceptos, pues es ahí la consulta, ¿no?, de cada uno de los conceptos. Y lo segundo es que deben escoger un artículo de los que le dan ahí en la guía, ¿sí?, leerlo, esos están en inglés, leerlo, y de acuerdo a eso, pues ustedes deben identificar cuál es el objetivo, cuál es la muestra, cuál es la población, cuáles son las variables más importantes que se manejan, ¿cierto? Y si de verdad se trabaja con regresión, con correlación o con variables perdón, con métodos bivariantes, o qué es lo que se trabaja en ese artículo. Y aquí sí viene importante, ya aquí viene en la actividad 3, dice regresión y modelado lineal. Hay que seleccionar un tema. Por favor, yo les pido de corazón que me seleccionen todos los temas. ¿Cuál es el que van a usar en el foro? ¿Cuál es el que van a usar en la actividad 3? ¿Cuáles las variables que van a manejar en la actividad 4? ¿Cuáles las que van a manejar en la actividad 5? ¿Por qué? Porque es que me están mandando ya, digamos, esta plantilla ya con toda la información. Yo la reviso, sí, naturalmente, pero los compañeros no se van a poner a revisar todo eso. Entonces, es bueno que ustedes en el foro digan,
yo voy a trabajar tal cosa, para que ellos no vayan a utilizar o a seleccionar lo mismo que ustedes ya seleccionaron para los diferentes temas, para el artículo, para lo del simulador, para la regresión lineal simple, para la regresión lineal múltiple. Entonces, por favor, escribir qué variables van a usar para que sus compañeros no vayan a utilizar las mismas, o si utilizan algunas de las mismas que usted usó, las acompañen de otras para que no quede el ejercicio igual. ¿Listo? Entonces es muy importante que escriban, que yo ya estoy viendo que hay muchos estudiantes que ya me están mandando pues casi el informe terminado, pero los compañeros no saben qué variables van a usar. Entonces tendrían ellos que entrar al foro, bajar el archivo, mirar qué escribieron para poder mirar si no pueden usar esa misma variable y tienen que usar otras. Entonces, escribir ahí qué es. Bueno, entonces, en el simulador, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el diagrama de dispersión. ¿Sí? El diagrama de dispersión y del conjunto de la nube de punticos. Luego deben colocar otro pantallazo donde ya aparezca la recta de mejor ajuste. Esa recta de mejor ajuste nos la da ¿quién? Nos la da el simulador. Ya, porque uno allá en la parte ártica les muestro, ahorita miramos lo del simulador, ahí le da uno en donde dice recta de mejor ajuste y él le muestra cuál es la recta de mejor ajuste. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Como es un simulador, es mirar cómo ustedes pueden ir subiendo o bajando las dos barritas para ir acomodando esa recta que ustedes están obteniendo y llevarla hacia la recta de mejor ajuste que está dando el simulador, para que vean cómo esa es la tarea que hacen las ecuaciones matemáticas y las fórmulas matemáticas para unir y lograr unir la mayor cantidad de puntos posibles, porque de eso se trata. Unir la mayor cantidad de puntos posibles utilizando la línea recta. Entonces, cuando ustedes mueven hacia arriba y hacia abajo, ven que va variando la ecuación hasta que llega a un punto en el que queda igual a la que nos dan como recta de mejor ajuste. Quiere decir que ya ahí está la recta que une la mayor cantidad de puntos de esa nube de puntos que tenemos ahí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, dos pantallazos hay que colocar ahí. Dice recta de mejor ajuste. Entonces, ahí que tenemos que escribir la ecuación de la línea recta que nos presenta el simulador, porque esa es la recta de mejor ajuste. La que nosotros hallamos no es la de mejor ajuste, porque a veces no nos queda exactamente sobre la otra línea, sino un poquito más arribita o más abajito, y entonces no es la de mejor ajuste. La de mejor ajuste es la que da el simulador, porque para poder el simulador llegar a esa recta, pues tuvo que utilizar una serie de fórmulas, ¿cierto?, que le permitieron llegar a esa recta. Coeficiente de determinación y correlación. Entonces ahí hay que calcular los dos coeficientes. El simulador nos da uno de ellos y debemos encontrar el otro. Ahora, el modelo es confiable. Entonces, para determinar si el modelo es confiable, hay que hallar o hay que encontrar primero el coeficiente de determinación. Luego hay que hacer la conversión a porcentaje. Y ese valor porcentual que nos da es el que nos va a indicar la confiabilidad que tiene ese modelo. De acuerdo a eso, pues yo saco las conclusiones. Y el grado de relación entre las dos variables, ¿quién me lo da? Me lo da el coeficiente de correlación y la tabla de Pearson. Entonces yo tengo que mirar coeficiente de correlación, tabla de Pearson, para poder determinar cómo es la relación entre las dos variables. Eso es fundamental y es muy importante que lo tengamos presente, porque ahí es donde yo más he visto confusión en ustedes en lo que me han entregado. Bueno, después de eso viene lo que tiene que ver con regresión y correlación lineal simple. La problemática de estudio es la misma problemática que hemos venido trabajando desde el paso 2, pero hay que escribirla.
hay muchos estudiantes que no la colocan, hay que escribirla. Entonces, hay que buscar allá cuál es la problemática que estamos manejando y escribirlo. Eso está en la guía de actividades. Otra cosa que no me están escribiendo es cuál es la variable dependiente que yo escojo ahí donde dice variables cuantitativas 2 que tengan relación. Variable dependiente, enfrente de ella yo debo escribir cuál es la variable dependiente que yo voy a manejar. Variable independiente, cuál es la que yo voy a manejar. Deben quedar escritas ahí, porque yo a veces entro, miro y no están, entonces me toca bajarme a mirar el diagrama de dispersión, a mirar todo lo que hallaron para poder mirar cuáles fueron las variables que usó. No, es que es bueno que uno entre y de una vez diga, mire, va a usar tal variable dependiente. Mire, voy a usar tal variable independiente y ya uno se va, de acuerdo a eso, pues va mirando el proceso que ustedes siguieron. Después debe aparecer el diagrama de dispersión para esas variables, para las dos variables que ustedes manejaron. En Infostat, ese diagrama de dispersión de una vez viene con la recta de regresión lineal. Entonces viene el diagrama de dispersión y viene de una vez la recta. Entonces ustedes lo colocan ahí. En Excel pues viene la nubecita de puntos y luego uno ya le da lo que hay que activar para que ya le muestre a uno la recta. En Infostat no, él directamente le muestra ya. Entonces ustedes colocan ya la imagen ahí, el diagrama de dispersión ya con su recta para que no tengan que hacer dos pantallazos. Si quieren hacer dos pantallazos lo pueden hacer, pero deben colocar entonces el diagrama de dispersión y debajo ya con la recta, porque debe aparecer la recta de regresión dentro de ese conjunto de puntos. Bueno, tipo de asociación entre las variables. Eso era lo que yo le estaba hablando. ¿Qué tipo de asociación hay entre las variables? Entonces yo miro si es positiva, si es negativa. ¿Y qué significa que sea positiva? Entonces que si una variable, la que ustedes hayan colocado, aumenta, la otra también debe aumentar, que si una disminuye, la otra tiene que disminuir. Si es negativa, que una variable aumenta, la otra disminuye, que una disminuye, la otra aumenta. Eso hay que escribirlo, no solamente escribir que el tipo de asociación entre las variables es positiva y ya. Hay que decir por qué es positiva o es negativa. ¿Por qué? Hay que escribir por qué es negativa. No sé, algunos estudiantes me han escrito dependiente, eso no tiene nada que ver aquí, o la asociación es positiva o es negativa, ¿sí? Entonces hay que tener presente eso, y es directa, ¿no? Porque estamos manejando dos variables. Bueno, coeficiente de determinación y correlación, hay que colocar los dos coeficientes. Entonces, dependiendo de dónde yo esté trabajando, acuérdense cuál me da, ¿no? Entonces, cuando yo estoy trabajando ya en regresión, el coeficiente que se me da es el 2. Entonces, ese es el de determinación y debo encontrar el coeficiente de correlación. En el simulador es al contrario, me dan el coeficiente de correlación y yo debo encontrar el coeficiente de determinación. Siempre hay uno de los dos que hay que encontrar. Modelo matemático y confiabilidad. Modelo matemático tiene su forma para calcular. En Excel es muy fácil porque de una vez se lo muestra ahí. Le da la ecuación de la línea recta. En Infostat yo tengo que mirar, ahora miramos cómo se hace y cómo lo obtengo. Y la confiabilidad se hace, ya sabemos, con el coeficiente de determinación, calculando o haciendo la conversión a porcentaje y determinando el grado de confiabilidad a través de ese porcentaje. El grado de relación entre las variables lo hacemos con el coeficiente de correlación y la tabla de Pearson. Pilas con eso, hay que usarla. Y la relación de la información obtenida con la problemática abordada, ahí sí ya tiene que ver con nuestra situación problema, la que estamos manejando. Si en verdad ese modelo que acabamos de encontrar, si nos permite predecir algo, si no nos permite predecir algo, ¿por qué? Pero hay que decir por qué.
si es que de pronto necesitamos de más variables para poder llegar a una mejor predicción, porque el grado de confiabilidad fue muy bajito, ¿sí? Porque la relación entre las variables también fue, o no hay relación entre las variables, entonces hay que escribir que se necesitan de pronto de otras variables que acompañen a esas que ustedes utilizaron para poder abordar mejor el tema y llegar a una mejor conclusión. Eso hay que escribirlo, hay que escribirlo. Bueno, y lo mismo sucede para regresión y correlación lineal múltiple. Los que ya me han entregado esa parte, también aquí se les ha olvidado colocar la problemática. Y segundo, ahí tienen que manejar 3 variables, pero una debe ser dependiente y las otras 2 deben ser independientes. Entonces, donde dice variable dependiente 1, ahí enfrente hay que escribir cuál es, cuál de las variables cuantitativas que tenemos en nuestra base de datos es la que voy a utilizar como variable dependiente. Acuérdese que uno primero debe pensar en si entre ellas existe alguna relación, ¿no? que nos pueda servir para poder concluir algo con relación a la problemática que estamos manejando. Y la variable independiente deben ser 2. Entonces yo debo escribir cuáles son las variables independientes. No lo estoy haciendo. Entonces viene ahí que después viene el cuento de que te toca empezar a revisar qué es, cómo, cuáles son, a mirar a ver dónde es que están. No, hay que escribirlas para saber exactamente con qué es que se va a trabajar. Recuerden que cuando ustedes entregan un trabajo, ese trabajo va a ser leído por alguien. Y esa persona que lo lee, pues debe interpretar correctamente lo que ustedes quisieron decir y lo que ustedes hicieron. Diagrama de dispersión. Bueno, ¿qué pasa? Ahí también debemos tener en cuenta algo. En Excel no se puede hacer un único diagrama, hay que hacer 2. Entonces, en Excel se colocan 2, pero en Infostat, que lo hagan en Infostat, sí, de una vez, cuando usted ya mete las variables con las que va a trabajar, de una vez le da un solo diagrama. No hay que hacer más, da uno. Y ese es el que hay que colocar ahí. Porque me están colocando lo mismo que en Excel, los dos diagramas. Ustedes hacen el diagrama de la variable dependiente con una variable independiente y de la variable dependiente con la otra variable independiente. No, eso hay que hacerlo en Excel porque en Excel no se puede hacer de otra manera. Pero en Infostat sí, como eso es un programa estadístico, de una vez me arroja el diagrama que debo colocar, uno solo. Y ahí también van ya las rectas de regresión lineal en ese diagrama. Bueno, lo mismo viene aquí, tipo de asociación, coeficiente de terminación y correlación, modelo matemático, lo que les dije ahorita, grado de relación entre las variables y la relación de la información obtenida con la problemática abordada. Entonces, yo sí les sugiero que utilicen la plantilla, porque ahí les dan exactamente qué es lo que tienen que encontrar en el orden en que lo deben encontrar. Entonces es bueno usar la plantilla, ¿listo? Les queda mucho más sencillo para trabajar utilizando la plantilla. Bueno, ¿qué otra cosita? Ya me acordé. Ahora vamos a mirar lo del simulador. Lo del simulador es, ahí ustedes solamente tienen que dar clic allá sobre el enlace que les presentan en la guía de actividades y aquí escogen uno cualquiera de los temas. Bueno, escoger aquí el primero que aparece. Altura versus talla. Entonces él inmediatamente le arroja, este es el diagrama de dispersión, el conjunto de puntitos, ¿sí? Que relaciona el tamaño del zapato con la altura. Tamaño del zapato, como está sobre el eje de las X, va a ser nuestra variable independiente y la altura va a ser nuestra variable dependiente porque está sobre el eje de la Y. ¿Sí? Entonces, si yo le doy aquí donde dice recta de mejor ajuste, él inmediatamente, bueno, me muestra esto, yo le doy aquí clic y él inmediatamente me muestra cuál es la recta de mejor ajuste, que es la que yo debo colocar porque esta es la que me está dando el simulador, que es la que une la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Listo?
Que yo aquí empiece a mover estas barritas tratando de buscar una recta que se acomode a ello, es para que ustedes vean cuál es el trabajo que uno va haciendo. Pero la recta de mejor ajuste es pues la que nos indicó el simulador ya. Entonces uno puede empezar ahí a mover, girar como hasta tratar de buscar que llegue uno de pronto a coincidir exactamente o muy cercano. Ahí me fallé en dos punticos. Pero casi llega, ¿sí? Pero entonces la recta de mejor ajuste es la que me da el simulador. ¿Qué más me da el simulador? Él me da el coeficiente de correlación. En este caso me dice que es como positivo, ¿verdad? Y que da 0.85. Con base en ese valor de ese coeficiente de correlación, ¿qué debo encontrar yo? El coeficiente de determinación, ¿verdad? Para hallar el coeficiente de determinación, ¿qué debo hacer? Coger este valor 0.85 y elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado. Entonces yo tengo 0.85, lo elevo al cuadrado y eso me da 0.7225. ¿Sí? Ese va a ser mi coeficiente de determinación. Ahora, para poder determinar el grado de relación, de confiabilidad de esa ecuación del mejor ajuste, que es la que tengo ahí arriba, esta que tengo aquí, recta de mejor ajuste y igual a 1.81x más 50.4. Esa es la recta de mejor ajuste. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Este valor que me da aquí, 0.7225, lo multiplico por 100 y obtengo el porcentaje. Entonces esto va a ser 72.25%. ¿Sí? Quiere decir que esta recta de mejor ajuste y igual a 1.81x más 50.4 es confiable en un 72.25%. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que tanto la variable independiente permite medir el comportamiento, ¿qué tanto la variable independiente permite medir el comportamiento de la variable dependiente? Se lo permite medir en un 72.25%. Y esa es la confiabilidad que tiene esta recta de mejor ajuste. ¿Ya? Entonces, de ahí ya lo que les acabé de decir, todo lo que hay que hacer, pero era importante que yo les mostrara esto porque es que se están confundiendo y me están colocando como la recta de mejor ajuste la que ustedes encontraron. Entonces resulta que yo encontré aquí una, pero esa no es la mejor ajuste, porque no me dio exactamente igual a la que tengo aquí. Me dio y igual a 1.79x más 50.6. Parece que estuviera exactamente encima de la otra, pero no es. Entonces, la recta de mejor ajuste es esta. Y este es el coeficiente de correlación. Son los datos que yo debo tener presentes y que por favor no deben olvidar para poder hacer el ejercicio. Bueno, vamos a mirar otra cosita ya. Entonces, creo que con eso ya es mucho más sencillo para que ustedes puedan hacer esa parte del trabajo. Ahora sí, vamos a mirar un ejercicio. Vamos a trabajar con 50 datos de la tabla del anexo 1, pero yo solamente tomé los primeros 50 datos. Siempre he manejado los primeros 50 datos para el ejercicio que yo hago. Entonces, vamos allá. A realizar el diagrama de dispersión y determinar el tipo de asociación entre las variables. ¿Qué variables voy a manejar? Edad de la madre y altura de la madre.
Segundo, encuentre el coeficiente de determinación y el de correlación. Tercero, determine el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. Y igual a mx más b. Ese es el modelo matemático, pero cuando yo lo hallo, pues ya va a haber un valor de la pendiente y va a haber un valor del intercepto con el eje y. Entonces van a haber unos números aquí. Y determinar si es confiable con base en el coeficiente de determinación. Determinar el grado de relación o correlación entre las dos variables. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo tengo aquí, tengo los 50 datos. ¿De dónde saqué los 50 datos? Los 50 datos, pues yo los saqué de la tabla del anexo 1. Entonces yo dije, voy a trabajar con la edad y con la altura y voy a mirar qué relación existe entre la edad y la altura. Siendo la edad la variable independiente y la altura la variable dependiente. O sea, dependiendo de la edad, pues va a tener mayor altura. Eso fue lo que yo concebí y eso fue lo que yo pensé. Ustedes pueden tener un pensamiento diferente con relación a sus variables, cómo las van a manejar. Entonces deben determinar primero eso, cuál es la relación que van a establecer, cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente. De la variable independiente, pues va a depender el valor de la variable dependiente. Entonces, yo tomé la edad de la madre, la altura de la madre y armé mi tablita aquí con los 50 datos que tomé, solamente tomé 50 datos de la tabla del anexo 1. Estos son datos de los que nosotros estamos manejando. Entonces, ahora, si yo quiero ya empezar a trabajar aquí, ¿qué debo hacer? Pues debo seleccionar tabla. Otra cosa muy importante, siempre en Excel, vayan a trabajar con Excel, primero deben colocar los valores correspondientes a X, oigan, a X, y después los valores correspondientes a Y. Mire, yo coloqué aquí X y después Y. Siempre primero debe ir X y después Y. Cuando vayan a trabajar en regresión múltiple, igual. Deben ir primero los dos valores correspondientes a la X y de último debe ir el de Y. En ese orden, no le pueden cambiar el orden porque si no le va a cambiar totalmente lo que ustedes van a hacer. Después de seleccionar, vamos a insertar y buscamos aquí en gráficos. Dice gráfico de dispersión. Tomo el primerito que aparece ahí y le doy clic. Inmediatamente yo doy clic ahí. Fíjense que ya me apareció los puntos, los daticos. Cada uno de esos punticos corresponde a una de estas parejas que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, 32 años de edad debe estar asociado con 150.4. Entonces aquí está 140, 150. Acá este puntico va a ser 32, 150.4. Miremos, este puntico debe ser como ve, pero es más difícil de encontrar así, como 25. A ver, 25 sería aquí la mitad. 25, 159. Yo busco, debe estar por acá. ¿Sí? Entonces uno va ubicando. Siempre cuando yo voy a ubicar los punticos y va a mirar si mis puntos están bien, ¿qué hago yo? Yo miro primero X, horizontal, y después miro Y y los puedo ubicar. Estos punticos corresponden a mis 50 datos que tengo acá. Luego que ya tengo eso, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? Debo colocarle título. No le están colocando título a los ejes, no le están colocando título a la gráfica. Entonces, a veces, como no colocan cuál es la variable dependiente y la independiente, yo no sé qué es lo que están haciendo. Entonces, hay que colocarle a cada eje el título. El título en el eje X debe ser edad de la madre. Entonces, hay que escribir edad de la madre.
Y en Y, ¿qué tenemos? Altura de la madre. Entonces debo escribir ahí, altura de la madre. Que estamos hablando de las madres gestantes, ¿no? Y que tienen, que consumen sustancias psicoactivas. Esa es la problemática que nosotros estamos manejando. Listo. Y debe haber un título. El título es el que relaciona las dos variables. Entonces va a ser la relación entre quién. Relación entre la edad de la madre versus la altura de la madre. Ya me quedó con título y ya sé a qué corresponde el eje X, a qué corresponde el eje Y, cuál es la variable, ya sé cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Para poder encontrar la recta, yo me ubico sobre un puntico y le doy clic derecho, punto cualquiera, y le digo agregar línea de tendencia. Entonces, ahí ya tengo la línea, ¿sí ve? La línea que está uniendo la mayor cantidad de puntos posibles, ahí se ve, esa es la línea de tendencia, que es lineal, ¿no? Que estamos trabajando con líneas rectas. Y aquí abajo, para poder determinar la ecuación, entonces aquí doy clic en presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. R cuadrado es el coeficiente de determinación. Entonces ahí ya me va a mostrar esos dos valores. Yo lo voy a bajar por acá porque ahí no se ven. Listo. Entonces ya tengo la ecuación, ya me la dio, ya la tengo ahí. Esa es la ecuación que yo voy a manejar. Y igual a 0.0672x más 158.22. Y también me está dando R al cuadrado, o sea, mi coeficiente de determinación, que es 0.0057. Excel generalmente le da uno más valores. Infostat recorta esos valores. ¿Listo? Hace más corticos. Entonces ya tengo toda la información que me puede dar Excel. Ya con este R cuadrado yo puedo encontrar el valor de qué? De R, ¿cierto? Del coeficiente de correlación y empezar a contestar las preguntas. Si ustedes miran cómo es la pendiente de esta recta, es negativa, ¿verdad? Hay menos, dice menos 0.0672. Entonces, si es negativa, ¿qué me está diciendo? Que si aumenta la una, la otra disminuye. Si disminuye la una, la otra aumenta. Entonces, si la edad de la madre, hay una relación extraña ahí, ¿cierto? Porque nos está diciendo que la edad de la madre se aumenta, va a disminuir la estatura. Si la edad de la madre disminuye, entonces va a aumentar la estatura. Entonces, por el signo menos que nos está presentando aquí, la línea recta. Aquí no es muy notorio, pero en la ecuación sí se ve. Entonces hay que tener, si hay un signo menos, si estoy mirando, sí hay un signo menos. Bueno, entonces vamos a tener eso ahí presente, que ya lo encontramos. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir para Infostat. Ya lo hicimos ¿en qué? En Excel. Entonces, recordemos, en Infostat es muy importante saber cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Para nosotros la variable independiente va a ser la edad de la madre y la dependiente va a ser la altura. Aquí ya están para 50 datos, eso me lo dice aquí abajito. Está diciendo. Yo busco en dónde, donde dice regresión lineal. Regresión lineal. Dice variable dependiente. Vimos que la variable dependiente era la altura.
Busquemos la altura de la madre. Y la variable independiente va a ser la edad. Aquí no se habla de variable independiente, sino variable regresora. Regresora es lo mismo que independiente. Y aquí le doy a aceptar. Ahí no cambio nada. Y fíjese que ella de una vez en Infostat me lanza el gráfico y viene ya con su línea recta, que si la observamos, sí, es negativo, ¿cierto? Es negativo. Entonces la pendiente va a ser negativa. Ahora, ¿qué miro yo aquí? Aquí en esta partecita, la que está al lado izquierdo, en la parte de arriba donde dice altura de la madre, nos dan N, N que es el tamaño de la muestra que yo estoy manejando. Yo no estoy trabajando con todos los 315 datos que ustedes tienen que trabajar, sino solamente con 50. Y aquí me dan R al cuadrado, o sea, me están dando el coeficiente de determinación. Dice que es 0.01. Ahora vamos a mirar qué pasó allá con el otro que calculamos. Y aquí, donde dice coeficiente, constante, edad, dice EST. Esos son los dos valores que yo debo tener presente, porque esto es de estadística, que estos dos son los dos valorcitos que yo debo tener presente para armar mi ecuación de la línea recta o mi modelo matemático. Es este menos 0. Mire que está negativo, igual que nos salió en Excel, menos 0.07 va a ser el que acompaña a ¿quién? A mi variable independiente. ¿Cuál es mi variable independiente? La edad. Entonces, por eso es menos 0.07x, porque la x es la variable independiente, más el intercepto que llamamos allá B, o el intercepto con el eje Y, que va a ser esta constante, 158,22. Desde estos dos valores saco la ecuación de la línea recta, que va a ser Y igual menos 0.07x más 158,22. Esa va a ser mi ecuación de la línea recta, o ese va a ser mi modelo matemático. Si miramos los valores, si cambian un poquito con relación a Excel, porque es que Excel, Infostat los aproxima. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, ustedes miren, el coeficiente de terminación me da 0.0057. Acuérdense que nosotros dijimos que habían dos tipos de aproximación, por redondeo o por truncamiento, pero que nosotros íbamos a hacer por redondeo. Entonces yo miro la cifra, aquí la primera cifra que tengo es 5. Le dimos que si era 5 o mayor que 5, al anterior le sumábamos 1. Entonces, si yo a este le sumo, a este 0 le sumo 1, me va a quedar 0,01, que es lo que me dio en dónde, en Infostat, 0,01. Pero yo trabajo igual con estos valores, no pasa nada, yo trabajo con eso, no necesito hacerle redondeo ni nada, sino si me dieron eso, yo manejo esos valores, no hay problema. Ahora, pero es que les quiero explicar, porque pronto dirán, pero es que dan diferentes. Por ejemplo, aquí da menos 0.067, igual. Miremos, aquí tengo 7 y anterior que tengo 6. Entonces, como es mayor o igual a 5, al 6 le sumo 1, entonces me daría menos 0.07, que me dio en Infostat, menos 0.07. Está aproximado, pero estamos hablando del mismo valor. Y aquí, 158.22, no sé qué me dio en Infostat, es si me dio igual, 158.22. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Sea por Excel o sea por Infostat, estamos hablando exactamente de lo mismo. No hay cambio. Entonces, el que no pueda trabajar con Infostat porque no lo tiene, lo hace en Excel y no tiene ningún problema, porque le van a dar exactamente los mismos valores en el uno o en el otro. Que en uno van a dar un poquito más aproximado, sí, pero eso no quiere decir que no sean correctos. ¿Listo? Bueno, aquí en mi gráfico, pues yo tengo que cambiarle y ponerle título, ¿verdad? Que ya sabemos que es la relación entre quién, entre la edad versus la altura de la madre. Le colocamos su título, porque todo gráfico debe tener
un título. ¿Listo? Hay que colocarle el título. Bueno, entonces ahora vamos a mirar qué tengo yo acá. Y tengo yo los resultados. Edad de la madre era la variable independiente, altura de la madre la variable dependiente. La primera pregunta que nos hacen allá es el tipo de asociación. Entonces, ¿qué hay entre las variables? Hay una relación directa, ¿cierto? Pero esa relación directa es negativa. ¿Qué significa eso de que sea negativo? Que a medida que aumenta la edad de la madre, entonces va a disminuir ¿qué? La altura. Si disminuye la edad de la madre, entonces va a aumentar la altura. Eso es lo que nos está diciendo, que sea negativo. Hallamos el coeficiente de determinación que ya dijimos que era 0.01 en Infostat, en Excel nos dio igual, 0.01, este de acá. Entonces ya lo tengo, ya tengo mi coeficiente de determinación 0.01. ¿Cómo calculo el coeficiente de correlación? Cuando me dan el coeficiente de determinación, entonces yo ¿qué hago? Le saco la raíz cuadrada. Lo venimos aquí para la calculadora. Entonces vamos allá, la raíz cuadrada de 0.01. Subirla un poquito que no me ve. Raíz cuadrada de 0.01. ¿Cuánto me da? 0.1. ¿Ese quién va a ser? El coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces, cuando me dan el coeficiente de determinación para calcular el coeficiente de correlación, saco raíz cuadrada. En el caso del simulador, me daban el coeficiente de correlación para calcular el de determinación. Entonces, ¿qué hago cuando sucede eso? Entonces, lo que hago es que elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado. Entonces hay que tener presente qué es lo que me dan en el simulador. Me dan correlación, entonces elevo al cuadrado para obtener determinación. En Infostat y en Excel me dan el coeficiente de determinación, entonces ¿qué hago para encontrar el coeficiente de correlación? Saco la raíz cuadrada. ¿Listo? Eso lo deben tener ustedes clarito para que encuentren estos dos valores. Modelo matemático. Entonces ya dijimos cuál era el modelo matemático. Y igual 0.07x más 158.22 menos 0.07x, ¿verdad? Más 158.22. Y en Excel, pues ya vimos que eso nos la da de una vez, directamente nos dan la recta. No tengo yo problema ahí para encontrarlo. Aquí tengo que armar. Entonces, armo mi modelo matemático. Esa se llama recta de mejor ajuste, se llama modelo matemático, ¿sí? Entonces, hay que tener presente eso, la ecuación de la línea recta. ¿Y cómo hago para hallar el grado de confiabilidad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mi coeficiente de correlación, perdón, de determinación, bien mal, coeficiente de determinación, hago la conversión a porcentaje y ahí me está diciendo qué grado de confiabilidad tiene ese modelo matemático. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasó? Vamos a mirar qué pasó acá. Y yo tenía, ¿cuánto de coeficiente de determinación? 0.01. Eso lo multiplico por 100 para poder hacer la conversión a porcentaje. ¿Y esto qué me va a dar? Me da 1, ¿sí? ¿Dónde está el 1? Míralo acá. ¿1 qué? Por ciento. Hay que colocarle el símbolo de porcentaje, ¿no? 1%, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo voy a decir que el modelo matemático y igual menos 0.07x más 158.22 es confiable en un 1%. Entonces, ¿qué significa que sea confiable en un 1%? Que realmente no es muy confiable, ¿cierto? No es muy confiable, que no es muy confiable.
Que tanto la variable independiente permite medir el comportamiento de la variable dependiente. Por eso se dice que no es tan confiable. Entonces quiere decir que la edad, ¿qué pasa con la edad? Que la variable independiente no me está permitiendo medir el comportamiento de quién, de la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La altura. Entonces eso es lo que yo tengo que escribir ahí y lo que tengo que encontrar ahí para poder responder a esa pregunta. Ahora, el grado de relación entre las variables. ¿Cómo lo determino? Lo determino utilizando el coeficiente de correlación y la tabla de Pearson. Entonces yo sé que el coeficiente de correlación me dio 0.1. Entonces yo miro la tabla de Pearson a ver dónde está localizado ese valor. Entonces tengo aquí 0, 0.30. De 0.1 va a estar aquí, ¿cierto? Que es lo mismo que tener 0.10. Entonces estaría en este intervalo, en el primer intervalo. Entonces, ¿qué puedo decir? Que no hay correlación. Me lo está diciendo la tabla de Pearson, pero ya tengo una sustentación matemática para poder decir que no hay correlación, que eso es lo importante. En matemáticas todo debe tener una sustentación, una razón de ser. Entonces, por eso aquí se dice que no hay correlación, es decir, que no hay una relación entre esa variable dependiente y esa variable independiente, entre la variable edad y la variable altura de la madre. Y que si no hay pues una relación entre ellas, pues para nuestro trabajo no, pues no va a estar muy relacionado con lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a mirar el consumo de sustancias psicoactivas en madres gestantes, porque estas señoras pues son madres que están esperando un bebé, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Que no hay una relación entre esas variables y que esas variables tampoco tienen nada que ver con el consumo de ¿qué? De las sustancias psicoactivas. No tiene ninguna relación con ello. Entonces, que para poder establecer una relación, pues tendría que tomar otras variables, ¿cierto? Independientes y mirar si relacionándolas con la variable dependiente altura de la madre, podemos encontrar una relación que nos permita llegar a buscar una solución del problema. Que eso ya me permitiría resolver la quinta pregunta. Entonces, chicos, pues hasta aquí es la explicación de la primera parte. Queda pendiente la explicación de la segunda parte, que es lo de regresión lineal múltiple. Entonces, que es muy importante que asistan al otro CIPAS en donde vamos a trabajar pues esa relación, esa cuestión, la parte de la regresión lineal múltiple. No sé si hay alguna pregunta, esto quedó claro para que puedan empezar a hacer bien el trabajito. ¿Hay alguna persona que tenga alguna pregunta? ¿O está claro la información que se les dio, la explicación que se les dio respecto ya al ejercicio? Escucho. Por mi parte está claro. Bueno, es para que empiecen a arreglar, porque yo sé que muchos de los que están aquí en este momento ya han entregado buena parte de eso y de pronto tenían algunas inquietudes con respecto a eso. Entonces, hoy lo que estoy tratando es de aclarar esas inquietudes para que puedan terminar con éxito el trabajo. Voy a dejar de grabar. Bueno, si